No sé por qué ahora esta vez. Y bueno, entonces Ahí te tenés damos... que poner a aceptar. Sí, ya está. Te damos entonces, doctor Martín López Vicky, la bienvenida así en presencia virtual, pero online. Muchos ya te conocieron a partir del video que está en el canal de Néstor Tamburini, SOS Mental, en YouTube, y donde van a encontrar después la clase del doctor Lucas Drukarov, también subida al video para los que la quieran volver a ver. Y creamos un poco este espacio, gracias a la excelente predisposición de Martín, para poder debatir un poco con él, hacerle preguntas, algo que los no neurólogos no podemos cubrir. Así que bueno, gracias por el espacio. ¿Querés que lea, Néstor, la pregunta que me dejaron? Con todo gusto. Bueno, acá dice, Aile no pudo participar del encuentro de hoy, pero dejó una pregunta. Mencionó que las conmociones cerebrales parecen de lesión estructural en neuroimágenes. ¿Existe o utilizan alguna prueba de detección específica para identificar una conmoción y su impacto? La realidad es que en la práctica diaria no. Hay algunos marcadores que se están usando de forma experimental en otros países, marcadores en sangre, o sea, con una extracción de sangre ellos pueden, con una precisión bastante alta, determinar si hay o no una conmoción, y si hace falta o no pedir una neuroimagen. Acá en Argentina no tenemos eso. Y estamos hablando siempre de los estudios convencionales, o sea, los que están en centros de alta complejidad de nuestro país. Hay estudios un poquito más avanzados que sí podrían detectar cambios, pero no, en la práctica no hay estudio disponible acá, en nuestro medio, ¿no? Bien, muy bien. Digamos, van a ir haciendo preguntas ahora en el momento. Yo pensé que tal vez ya había como una lista preparada de preguntas. Yo voy a hacer un poco de hincapié en relacionar. Recién tuvimos la clase con Lucas Drukarov y estuvimos viendo un poco las implicancias de cuándo, los atravesamientos de cuándo incluir al psiquiatra en la consulta de salud mental, ¿no? A mí se me ocurre que algo muy bueno sería también pensar, porque en general el neurólogo no está pensado como parte de un team o de un equipo de salud mental. De hecho, cuando yo lo planteé en APSA, en la Asociación de Psiquiatras, me miraron como diciendo, no, neurología no, dentro de salud mental no. Yo me sigo preguntando por qué no dentro de salud mental y me gustaría escucharte un poco a vos, cuál es tu apreciación como neurólogo. Nosotros, a ver, lo que te puedo decir es, históricamente la división entre neurología y psiquiatría, que es bastante antigua, uno de los fundamentos era que los análisis de autopsias cerebrales, en otra época estamos hablando, ¿no? Hace un montón de años, muchas veces cuando no identificaban una clara patología, digamos, en análisis macroscópico y microscópico, decían que el trastorno era mental, era psiquiátrico y no neurológico. Si encontraban a nivel macroscópico, microscópico, con técnicas muy básicas, algún problema, eso era del neurólogo. Así lo dividieron inicialmente. La verdad que con el tiempo eso se fue borrando un poco. Nosotros también, por ejemplo, interactuamos mucho con neuropsicólogos, o sea, con psicólogos que hicieron un posgrado en neuropsicología. Pero la verdad que no te puedo dar una respuesta específica de por qué está tan dividido y no. O sea que, a ver, no se incluye para ponerlo más en claro, entonces la división entre digamos, la frontera que marca en que esto es territorio de la psiquiatría y esto es territorio de la neurología, sería si se trata de una microlesión o una macrolesión. Claro, la división es más, o sea, en el momento que se dividió fue por eso, ¿sí? O sea, porque identificaban o no trastornos estructurales en el cerebro de los pacientes. Inicialmente fue así. Después en el tiempo la verdad que fue cambiando mucho y de hecho algunas patologías fueron saltando de un lado al otro. Como el ejemplo más claro es los pacientes dementes. La demencia inicialmente era abordada por el psiquiatra
y hoy por hoy te diría que es un 50 y 50, o un poquito más el neurólogo que el psiquiatra. Y de hecho, en Estados Unidos hay una iniciativa que fue presentada al Instituto Nacional de Salud, del NIH, en el cual querían pasar a la esquizofrenia como patología neurológica. O sea, es bastante confuso, es muy difuso el límite, la verdad que no queda muy claro. Sí hay entidades que nosotros tratamos que los psiquiatras no ven. Por ejemplo, Y algunas patologías, por ejemplo, la esclerosis múltiple, dentro de lo que es central, que es una patología degenerativa, ellos no lo ven. Eh, Después cuadros como, por ejemplo, las neuropatías, que son de los nervios periféricos, eso claramente ellos no lo ven. Y después hay un montón más. Los cuadros vertiginosos tampoco los ven, pero bueno, esos son más puntuales, más estructurales. Lo que es conducta, la verdad que los límites son, como te digo, no están muy claros. bien, Sí, desde el punto de vista médico-legal, para competencia de un paciente con algún tipo de compromiso cognitivo, piden que sea un psiquiatra. ok, bien. ¿Eso con la nueva ley de salud mental vigente también? ¿Lo estás notando así o notas algún cambio a partir de la nueva ley? Yo, la verdad que con la nueva ley no noté muchos cambios en la práctica mía, ¿no? Vos decís por la inclusión del psicólogo, ¿no? Para evaluar competencia del paciente. Claro, claro. Exacto. Yo digo porque hoy hay una convocatoria más al trabajo interdisciplinario más que Entiendes, sí. a la hegemonía de ciertas disciplinas, ¿no? Creo que Claro, por eso claro. hubo tanta resistencia con los psiquiatras. A ver, acá hay algunas preguntas que surgen que por ahí a vos te figuran, pero yo te las leo. Emma Figueredo te dice, doctor, enumeró la evolución sintomática del CTE, ¿sí? Dolores de Sí, cabeza, déficit inhibitorios, tendencia bueno. agresiva, violencia, delirio paranoide, cambio de personalidad, psicosis, ¿y qué otros más? Dice, los nombró, pero no logré entender la grabación. Están en el PowerPoint igual. Lo que es encefalopatía traumática crónica se puede dividir en distintos estadios según el compromiso cerebral que tenga el paciente. Ya le digo qué diapositiva es, voy a ver si las puedo poner para que Bien. lo vean. Es impactante la película mientras vos buscas eso y me detuve a ver en vivo o sea, en vivo no, digamos, la grabación de la entrevista que le hicieron a Una Mike entrevista, sí, sí, Webster sí. y que después le hacen al otro jugador, Exactamente, sí, que sí, sí, que tiene que ser los meses. no puede correlativizar los meses ni los días de la semana. Fíjense Bueno, qué importante que es en la evaluación que hace un psicólogo tener en cuenta esos datos para no creer solamente que la orientación temporoespacial puede estar alterada por un tema psicológico. Por eso nosotros en el hospital trabajamos muchísimo con Martín, eh, porque hay muchos aspectos que uno podría pensar que son de desorientación temporoespacial y uno dice, bueno, a lo mejor es por los días que estuvo en internación o a lo mejor es por la medicación que tomó, pero rara vez uno suele contemplar algún traumatismo, ¿sí? Acá, claro. Sí, sí, bueno, no, para responder la pregunta anterior, con respecto a los estadios de la encefalopatía traumática crónica, como decía acá en la pregunta, la verdad que la cefalea, los trastornos de memoria, la agresividad puede aparecer en el estadio inicial ya, en el primero de los 4 estadios. Después van agregando otros síntomas, como mayor labilidad emocional o ideación suicida, ya en estadio 2, y hasta el estadio 4, que ya es agresividad y demencia que sufre que el se ve, paciente. se ve en Esto la porque el paciente va película, acumulando carga lesionada. se ve bastante bien en la película en el caso del jugador que sale con la camioneta y se mata. Exactamente, exactamente, sí, 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 Una sí. Sí, hiperirritabilidad. tenía también zumbidos. De A ver, hay nuevo, otra pregunta de más. nuevo, Martín, ¿qué dijiste? Tenía, ¿Cómo? se cortó el audio y no se entendió. Dijiste, tenía también. Sí, tenía también acúfenos, ¿viste? Zumbidos en los oídos, ese personaje. Eh,
la verdad que inicialmente lo más común después de la conmoción es el síntoma de la pesquisa del trastorno conductual, psicológico. La verdad que generalmente no se hace y es bastante importante porque en caso de tenerlo está contraindicado que vuelva al deporte de contacto, ¿no? Bien, a ver si por ahí propongo esta dinámica, en vez de leer yo las preguntas. Cada uno de los que yo les doy la palabra, habiliten el micrófono y le preguntan directamente a Martín López Vicky, ¿sí? Nicolás, ¿ya está respondida tu pregunta? Sí, sí. ¿Sí? A ver. Nicolás. Nicolás. Si no, sí. Acá, sí, en la clase figuran 4 estadios, cada estadio depende de la gravedad de las lesiones o indefectiblemente se van sucediendo una a otra con el paso del tiempo. Sí, la verdad que los estadios son por la acumulación de carga lesional, ¿sí? No necesariamente quiere decir que el que tiene estadio 1 va a evolucionar hacia un estadio 4. Claro. Eso capaz que es una diferencia importante con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Pero sí, es buena. ¿En Alzheimer sí? Una observación. En Alzheimer lo que pasa típicamente es que avanza, es bien degenerativo. En ese Después, caso no necesariamente, tiene más que ver con no la necesariamente. cantidad o el tipo de lesiones. Sí. Bien. Igual Juan, está todo discutido, pero bueno, en principio sí. perfecto. Juan Mosquera, habilita el micrófono. Sí, acá estoy. Hola, Martín. Bueno, por un lado una pregunta y por el otro una breve reflexión. Bueno, empiezo con la pregunta. Quería preguntarte, Martín, ¿qué tratamiento suele indicarse desde la neurología en estos casos de cefalopatía crónica traumática aguda? Recién hablabas de neuropsicólogos, ¿no? Pienso en algún tratamiento neuropsicológico, pero ¿cómo sería más detalladamente? Y la breve reflexión que comencé a darle forma mientras veía la película, muy interesante, y que después se me clarificó más al ver tu clase, es que cómo desde esta conmoción o sacudida o este golpe que genera, o que puede ser uno de los factores de la CTE, también comienzan a haber sacudidas en lo anímico, ¿no? En el cambio de la personalidad, en esta creciente impulsividad, agresividad, o sea, como si hubiese ese correlato también desde lo anímico y los cambios de personalidad, también en el orden de las sacudidas, ¿no? Sacudidas, golpes, conmociones, eso, nomás. Gracias, Juan. Sí, con respecto al tratamiento, inicialmente es el reposo, ¿sí? Antes de tomar una conducta activa, como te digo, lo más común es el desequilibrio e inestabilidad, eso se hace rehabilitación vestibular con kinesiología. Generalmente al cabo de las 2 semanas eso ya está resuelto. Con respecto a los trastornos de estado de ánimo, la verdad que, como te digo, no se hace mucho screening respecto de eso, y más allá de que está reportado en los estadios iniciales y con una única conmoción, es raro que alguien le preste atención a ese hallazgo. Yo lo que hago habitualmente es, si es un reincidente, hay que entender el contexto, es medio complicado. Yo donde trabajo, la verdad que hay varios clubes de rugby alrededor, por lo cual he visto algunos pacientes. Pero bueno, el paciente que no es el primero que tiene, la verdad que yo habitualmente lo mando a hacer una evaluación neuropsicológica formal, ¿sí? Que son varias sesiones con un neuropsicólogo y según la función mental superior me da un rendimiento respecto de la media. En caso de tener un rendimiento deficitario, yo lo mando a hacer rehabilitación neurocognitiva, ¿sí? Y la verdad que desaconsejo el reinicio de la actividad competitiva hasta tener un rendimiento normal. Como te digo, es muy complicado porque en nuestro medio, por lo menos, lo conductivo y cognitivo pasa a un segundo plano y ya están presionando al adolescente, generalmente que veo, a volver a reiniciar la actividad deportiva. En general me parece que se suele tomar como algo pasajero, ¿no? Como tuvo una conmoción, está un poco confundido, se le va a pasar, digamos, si no sale ninguna lesión en una tomografía, me parece como que... Sí,
Sí, sí, exactamente. Lo que sí, en el último tiempo, la Unión Argentina de Rugby, la verdad que ha estado un poquito más presente y tiene un protocolo, pero si se fijan, lo que se aconseja en el caso de tener una tercera conmoción es el descanso durante un año. Yo Exactamente, no eso escuché nunca que, no. que lo llevaran a la práctica, ¿sí? Ujú. Eh, pero bueno, y después la segunda parte, no me acuerdo si la contesté. De todos modos, Ok. fíjense que hoy se hablaba de la industria de la industria farmacológica o psicofarmacológica, Mm, digamos, decía Lucas Drukarov, como la segunda potencia después de la armamental. sí, Basta con ver la película para entender, digamos, las cifras millonarias que mueve el fútbol americano en Estados Unidos y que obviamente estamos hablando de una película de 2015, eso, 2017, 2015 creo que es la película, sí, y el 2015. ¿cómo? Sí, 2015, 2015. Sí, y el fútbol americano, digamos, no es que, no creo que haya cambiado el reglamento, ni cambiaron las protecciones, ni la forma de jugarlo. Eh, y No, la pelea. eso está bastante discutido. Está bastante discutido. Ellos igual tienen una especie de grupo que se dedica al estudio del impacto de las conmociones cerebrales en los jugadores de fútbol americano. Y lo que está discutido también con respecto de la protección es que lo que vieron es que a medida que uno le agrega protección al paciente, el juego se torna más violento. Claro, Entonces, es difícil encontrar un equilibrio. ¿Mm? claro, bien. Después nosotros, es curioso que la mayor cantidad de información viene del fútbol americano, Y todo el que es un rugby. deporte que prácticamente se lleva a cabo en Estados Unidos y el del rugby nada, es muy poquito. Claro, Salvo los Springboks ahora están invirtiendo en esto, pero la verdad que es muy poco, muy poco. claro. Bien, Emma Figueredo, tenés un comentario, una pregunta. ¿Estás ahí, Emma? Hola, sí, buenos días a todos. En realidad ya fue respondida Acá en la ¿Ya respuesta de está? la compañera. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Camila, sí. sí, lo que Dale, sea, Martín, perdón. con respecto a esa pregunta, con respecto a esa pregunta de Emma, se ha demostrado en futbolistas, bueno, jugadores de fútbol americano profesionales vivos, la presencia de la proteína tau a través de un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, PET. ¿Sí? Eso está demostrado ya. Bien. Camila pregunta, ¿y si se puede confundir con algunas otras enfermedades o trastornos o se lo diferencia de aquellos fácilmente? Bueno, al no tener acceso fácilmente a estudios que confirmen el diagnóstico, es muy común que se confunda con Ujú. otro tipo de patologías. Yo la verdad que me gustaría mucho hacerlo en jugadores de rugby adolescentes. Hay una iniciativa en el Reino Unido de, por ejemplo, prohibir, hacer banning, o sea, prohibir el tackle Claro, antes de los 12 años. claro. Porque hay momentos críticos del neurodesarrollo cerebral, en el cual la verdad que hay mucha sospecha que el tacleo repetitivo, el golpe repetitivo en la cabeza puede condicionar un correcto cableado, digamos, y funcionamiento. Yo te quiero hacer una pregunta que por ahí es un poco tonta, un poco ingenua. Yo no soy seguidor del fútbol del soccer, digamos, ¿no? Sí. Pero veo que siempre me llamó la atención cuando tiran la pelota, digamos, de media cancha casi hasta el arco y pegan Mm, el cabezazo con la pelota. ¿No? Porque digo, la pelota sí, tiene es una masa bastante densa, no es que está desinflada o que es livianita, sí. cualquiera que recibe un pelotazo en la cara sabe que es de un impacto fuerte. ¿Qué, Está, sí, ya entendiste la sí, pregunta. sí, eso se entendió perfecto y la verdad que lo están estudiando ahora, ¿sí? De hecho, lo que se ve es que los pacientes, los jugadores, los que juegan de defensores y los delanteros son los que tienen más riesgo de conmoción cerebral por el impacto, ¿sí? De la cabeza contra la pelota y a veces contra otra cabeza.
Pero está bastante en estudio, y de hecho hay un futbolista muy conocido, ya retirado, exfutbolista, es Alan Shearer, que él ya se ofreció a donar su cerebro para investigación porque está teniendo síntomas de encefalopatía crónica traumática. Y bueno, él justamente jugaba de 9, o sea, de centro delantero. Sí, es bastante común. Es bastante común. Bueno, nosotros estamos más familiarizados con el fútbol nuestro y el rugby, pero, claro, por ejemplo, el lacrosse es bastante violento. a ver, ahí se está entrecortando el audio, Martín. No, bueno, hay otros deportes que nosotros no conocemos tanto, como es el lacrosse o el hockey sobre hielo, que también tienen un índice muy alto de conmoción cerebral, tienen muchos golpes cefálicos repetitivos. ¿Y el polo? Del polo yo no leí nada. He leído del turf, porque es muy común que se caigan del caballo, claro, aparentemente. Yo ya he visto varios porque veo los de ART del turf, los veo yo también. Así claro, que, pero del polo no tengo datos. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto de la interdisciplina? Mili, ¿levantabas la mano o me pareció? Mili Bordier, no sé si hiciste un gesto como que querías hablar o no. Sí. A ver. Lo había preguntado en el chat, pero bueno, lo pregunto por acá. Hola, primero. Sí. Hola. El otro día en la clase, bueno, en el video que vimos de la clase sobre la película y un poco el cerebro como hardware, habías comentado la posibilidad del recableado a través de la psicoterapia, pensando quizás un poco en esta... Sí. Y me quedó, obviamente, sí. Y quería saber un poco más, y sobre todo, si esto, digamos, se puede trabajar sobre lo que está golpeado, por así decirlo, o se buscan como otros cables posibles, no sé bien cómo sería. Claro, se entiende perfecto. Sí, yo agregué ese comentario de un psiquiatra que salió en Medscape de la psicoterapia como la verdadera terapia biológica, porque sí se ha visto que la terapia psicológica cambia el funcionamiento del cableado. En estos, cuando hay mecanismos lesionales, lo que se hace es se compensa a través de otro circuito, ¿sí? Pero sí, eso se puede hacer. Hay mucho estudiado con psicología, tanto con terapias cognitivo-conductuales como psicoanálisis y también con técnicas no farmacológicas de meditación al respecto, pero sí, se puede tranquilamente. Es más complicado para nosotros que queremos medir todo, pero sí, es válido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario a lo que decía Mili, Néstor, quizás por ahí Martín no está tan en tema, pero digamos, me hizo acordar a Freud en el proyecto, ¿no? De psicología para neurólogos, donde cuando leía lo que decía Martín, que lo dice el neurólogo, ¿no? Como que la psicoterapia es la terapia biológica, y de alguna manera, a pesar incluso en esa época de estar en el paradigma más mecanicista, ya Freud trabajaba esto, ¿no? Donde en su descubrimiento de alguna manera de las neuronas, como las catexias que ingresaban, digamos, muchas veces hacían determinadas conexiones, que después incluso esas conexiones se podían sortear de otra manera, y así, de alguna manera también, retomando lo de Lucas, ayudando a la neuroplasticidad, ¿no? Que después se le iba a poner otros nombres, pero digamos, un poco también tiene que ver con eso, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con lo que dice el psiquiatra de que la psicoterapia justamente es la terapia para generar ciertos cambios y ciertas adaptaciones. Muy bueno. Martín. Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Es todo complementario. Habitualmente nosotros, bueno, Freud originalmente era neurólogo, si bien se dedicó más después a lo que es salud mental. Nosotros generalmente tenemos un rol más de cribado, tamizaje, ¿sí? Nosotros detectamos cambios conductuales
y habitualmente lo derivamos a un equipo de salud mental que incluye psicólogo y psiquiatra para tratamiento, pero bueno, sí, es complementario. Nosotros nos quedamos el paciente, por así decirlo, cuando el paciente tiene cambios cognitivos, ¿viste? La diferencia entre cognitivo y conductual igual es artificial, pero si nosotros llegamos a constatar que tiene algún déficit en la flexibilidad mental, en la adaptación, en la atención, concentración, memoria, generalmente tenemos un rol un poquito más participativo nosotros, ¿sí? Pero el trabajo sucio igual lo termina haciendo un psicólogo, por así decirlo. Sí, es muy interesante, a mí no deja de llamarme la atención cómo en los tiempos en los que estamos todavía sigue tanto la división, ¿no?, entre las disciplinas y las fronteras. El año pasado estuve en la Asociación Psicoanalítica debatiendo sobre las fronteras entre psiquiatría y psicoanálisis, pero digo, hay muchísimas otras fronteras. Una cosa que yo cuestiono bastante y que en general no les gusta a los otros profesionales, en general no les gusta a los neurólogos ni a los psiquiatras, es que se hable del paciente neurológico o del paciente psiquiátrico, por ejemplo. A mi modo de ver, son calificaciones bastante estigmatizantes para la persona, ¿no? Llamar a alguien paciente neurológico o paciente psiquiátrico lo deja, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo, lo deja en un lugar muy complicado. Y si esa persona se presentara ante una eventual pareja, ¿no?, diciéndole yo soy paciente neurológico o soy paciente psiquiátrico, dudo mucho que la pareja, no sé, porque siempre dicen hay un roto para un descosido, pero dudo bastante que la pareja se sienta muy convocada a entrar en esa relación. Y a la par de esto, digo, nosotros no escuchamos que se hable de un paciente psicológico, ¿sí? Se habla de pacientes que hacen terapia, pero nadie dice, no, este es un paciente psicológico. Y este es un paciente neurológico o psiquiátrico, sí se suele escuchar. ¿Vos por qué pensás que desde el lenguaje se establecen esas categorías? Sí, es verdad, es reduccionista y la verdad que yo lo escucho muy seguido eso. Lo que a mí a veces me da la impresión de que es una forma de deslindarse de responsabilidades para con el paciente, ¿sí? A mí me pasa cuando quiero trabajar en equipo, que me dicen, no, este paciente es neurológico, y claro, ahí me está dando la pauta de que no lo quiere seguir más. Y también lo he visto de la otra forma, o sea, el neurólogo que dice, no, mirá, esto es el problema que tiene, no es orgánico, así que bueno, todo tuyo. Bien, yo creo que mirá, es parte del facilismo. Escuchá qué interesante lo que dijiste. Alguien le dice a un neurólogo, no, este paciente es neurológico, es tuyo. Sí. Pero cuando quieren decir que no está dentro del campo médico, no dicen el paciente es. Dicen, no, este tiene otros problemas. Que haga psicoterapia. Claro. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo sé que es sutil y que por ahí dentro del campo médico como que dicen, que hincha bolas con estas definiciones, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la diferencia entre ser y tener. Una cosa es tener trastornos neurológicos, otra cosa es ser un paciente neurológico. Cuando se habla de alguien que tiene conflictos, en general se suele decir, no, mira, este está para psicoterapia. Este está para psicoterapia, no se dice es un psicológico. Claro. Por algún extraño motivo, las disciplinas médicas redujeron al paciente a la especialidad que practican. Este es un paciente cardíaco, este es neurológico, este es psiquiátrico. Sí. Entonces, yo desde la pasantía, como director de la pasantía, un poco promuevo, sabiendo que molesto un poco, pero decir que escuchemos esto, ¿no? ¿Por qué algunos pacientes son y otros pacientes tienen? Sí, es verdad. A mí en la práctica lo que me pasa muchas veces es que
un paciente X me trata como médico de cabecera. Y eso yo siempre lo desaliento, porque yo siempre les aclaro a los pacientes que lo mío es un pedacito, ¿sí? Digamos, no se tiene que reducir a la comorbilidad neurológica. Y por otro lado, al haber trabajado y trabajo todavía en centro de rehabilitación, también me toca interactuar desde la terapia física con kinesiólogos, terapistas ocupacionales, y pasa lo mismo. Es difícil, es bastante complejo, pero porque el paciente está todavía con el modelo paternalista y quiere tomar muchas veces al especialista, ¿no?, en algo muy puntual, como que decía todo sobre él. Bien. El manejo interdisciplinario desde su punto de vista lo complica, digamos, tener que interactuar con más de una persona. Bien. A mí me interesa por lo menos instalar la posibilidad de reflexionar esto con los médicos, ¿no? Porque yo no sé a veces cuánto la complicación es del paciente o cuánto es del médico, no de uno solo, ¿no?, sino del grupo médico, que se encarga de parcializar a la persona diciendo, bueno, sí, por ejemplo, esto es, fíjate, yo te escuchaba que te decían, vos te toman como médico de cabecera. Claro, sos el médico de la cabeza, ¿no? Sos el que está en la cabeza, digamos. Está en la cabecera de la cama, está en la cabeza del esposo o esposa, digamos. Estás en la cabeza de todos los pacientes. Pero los psicólogos también, los psiquiatras también, ¿no? Todos estamos por ahí por la cabeza. Sin embargo, después se dividen las fronteras y dicen, no, bueno, este es tuyo, este es mío, este es de aquel, este es de allá. Y ahí empieza como un tironeo disciplinario, que yo creo que es lo que tenemos que tratar de empezar a juntar un poco más. A ver, hay preguntas. Dice, Camila Pacerotti dice, Martín comentó al final de la clase acerca de los circuitos involucrados en la regulación de emociones. Menciona 3 circuitos, ejecutivo, default y otro más que no pude escuchar bien. ¿Se puede repetir, Martín? Sí. 3 circuitos. Bueno, el ejecutivo es aquel que se encarga más que nada de lo que es, no sé si se cortó ahí o sigue. Sigue bárbaro. El ejecutivo es más que nada el que se encarga de lo que es plasticidad y flexibilidad, ¿sí? En el comportamiento del paciente. Después está el modo de default. El modo default es como dice la palabra, es el modo que se activa cuando estamos en un momento de reflexión. Hay otro circuito que es el modo de... ¿Un ejemplo? No, el modo default es, por ejemplo, el que se activa en la meditación. ¿En la meditación? O es el que uno está pensando específicamente en algo, y generalmente es el momento donde uno tiene ideas originales, donde surge la creatividad. Bien. ¿Y el tercero cuál sería? Ese sería el modo default. Sí. Claro, el modo default lo que hace es, uno está activando. El tercero se llama el de saliencia, la red de saliencia, ¿sí? Bastante discutible, la verdad que es un poco de regulación, tengo la regulación de aparición de síntomas que son conscientes desde el primer momento. El modo default no es que uno esté tomando conciencia de algo puntual, digamos, ¿sí? Es algo como espontáneo que surge. Los otros 2 circuitos son de arriba hacia abajo, o sea, el paciente está consciente del problema que tiene y lo tiene que solucionar. Ok, ¿queda clara la pregunta, la respuesta? A ver. Hagan con la cabeza, por lo menos que sí o que no, así, ¿sí? Perdón, Néstor, ¿me puedo preguntar algo? Camila, sí. Acá dice... Hola, Martín, perdón.
Se me cortó justo. O sea que el ejecutivo y el de saliencia serían los que están como más controlados, más conscientes. La diferencia es que el ejecutivo tiene que ver con la plasticidad y con el comportamiento del paciente, y la de saliencia sería la regulación de los síntomas. Eso es lo que no entendí. Tenemos un delay claro, con el audio. El de saliencia ¿Escuchaste, Mar? El de saliencia es como un circuito de filtro, digamos. Ahí me escuchan. Sí. Sí. Como un circuito de filtro. Bien, Clara Tesanos Pinto. Hacé tu pregunta con micrófono ahí. Sí, mi pregunta era, cuando hablamos, digamos, sería el filtro, hablaste en la y a partir de ahí iría el... A ver, Martín, ahí estamos con cierto retraso en el sonido, por eso se superponen. Ahí te va a preguntar Clara Tesanos, te va a hacer un comentario. A ver, Clara. Sí, cuando hablaste en la evolución clínica de recuperación, después de un periodo de reposo, ¿esa recuperación a nivel cerebral es completa o simplemente disminuye los síntomas y por eso se habla de recuperación? Y además de eso, quería saber si existen beneficios de un descubrimiento temprano del CTE. Sí. La respuesta es más teórica que práctica. Habitualmente nosotros lo que es recuperación es cuando desaparece el síntoma, en realidad la detección del síntoma. No siempre, no tenemos a veces una sensibilidad del 100%. Con respecto a la ventaja de la detección temprana, sí, lo que se hace es, en teoría, al separarlo y al paciente, a darle de baja, tiene menos riesgo de acumular lesión, ¿sí?, a futuro. Esa es la postura, digamos. Es que evitar que siga acumulando daño, cicatrices, ¿no? Bien. Martín, como teníamos problema con el audio, acá sugerían si por ahí bloqueabas la cámara tuya para poder escucharte mejor. Esto último se escuchó muy bien, pero lo que veo que siguen preguntando, no sé si ya quedó claro, díganme, es lo del tema de saliencia. ¿Ya quedó claro? Ah, ok, bien, perfecto. Camila, Belén, Nico, equipo docente, ¿alguna pregunta para hacer a Martín? No, yo no. Por ahora, la verdad, que ninguna pregunta. No sé, los chicos. No, tampoco. Por Bien. ahora nada. Bien. Francisca, tenés una pregunta para hacer, a ver. Que aparezca Francisca. Ahí Hola, está. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, mi pregunta es si diagnosticándolo hay algo que se puede hacer para por lo menos mejorar la calidad de vida o que se haga más lento esta disminución, digamos, o este avance de la proteína. Sí, la respuesta. Si se puede hacer algo, sí. Lo más grosero que se detecta temprano es lo que es trastorno del equilibrio o inestabilidad. La verdad que hay terapias específicas que mejoran significativamente la estabilidad del paciente antes de que vuelva al deporte, ¿sí?, de contacto. Y con respecto a la parte conductual, sí, la idea es evitar que siga avanzando la encefalopatía traumática crónica. Como sabemos, a medida que avanza, digamos, el órgano sobre el cual trabajamos tiene menos posibilidades de recuperación. Lo que se hace, por ejemplo, lo que se hace a veces es pacientes que tienen más riesgo. Yo sé que en boxeo, por ejemplo, hay algunas federaciones que hacen un estudio genético para lo que se llama ApoE,
Y en caso de tenerlo, la verdad que se desaconseja que la práctica profesional del deporte, porque tiene más riesgo de evolucionar con demencia. Son todas más que nada medidas preventivas, que son las más importantes, ¿sí? Claro. Después, una vez instalado el síntoma, uno trata de moderar, ¿sí? Martín, te hago una pregunta respecto de otros deportes y, bueno, estamos por ahí ya en un ratito, te dejamos tranquilo, pero deportes de inmersión, de mucha profundidad, buceo, por ejemplo, ¿no? Hay veces que tengo pacientes que por ahí practican y, bueno, han tenido sensación de diferencias de presión, eso produce algún tipo de lesión. Y por otro lado, pensaba también estamos hablando de fútbol americano, rugby, pero digo, hay deportes que no sé si son deportes, prácticas como lo que hace la MMA, kickboxing, digamos, cosas que son casi como sin reglas en algunos puntos. Sí, sí, sí. Digamos, las artes marciales combinadas, por ejemplo. Claro, artes marciales mixtas. Sí, sí, sí. La verdad que yo de eso no leí mucho, no hay, y no creo que aparezca mucho tampoco. Yo me imagino que... No, la verdad que yo creo que por la cantidad de impacto y la violencia de la práctica debe ser muchísimo peor. Muchísimo peor. Dudo que tengan controles, digamos. Pero bueno, hay un tema comercial de fondo siempre, en el cual se prioriza la rentabilidad por sobre la salud del deportista, ¿no? De hecho, es lo que se demuestra en la película. ¿Y en los deportes de inmersión? Los deportes de inmersión, la verdad que yo no sé si tiene algún impacto cerebral. Lo que se me ocurre a mí debe tener, por el tema de las presiones, mayor impacto en lo que es el oído. Por eso los zumbidos, la sensación de plenitud o el desequilibrio, ¿sí? Para mí debe ir más por ahí el tema. Bien. Bueno, estamos, digamos, llegando un poco al final del tiempo y antes de agradecerle a Martín, quiero saber si hay alguien que quiera intercambiar algún otro concepto respecto de, por ejemplo, lo que a mí más me tiene preocupado es el trabajo interdisciplinario, ¿no? La ausencia de trabajo interdisciplinario que hay, donde a veces lo que veo es que mucha gente le llama interdisciplina al pasaje del paciente de una disciplina a la otra. Y claro, la concepción que yo tengo es que la interdisciplina es bastante más que eso, ¿no? Es un trabajo conjunto que apunta, en el mejor de los casos, claro, a la transdisciplina, que sería la producción de conceptos entre las distintas disciplinas. Sí, a mí la práctica, a mí lo que se me complica mucho en la práctica es que, por ejemplo, cuando tengo que derivar a un paciente a un psicólogo, un psiquiatra, las horas sociales o prepagas como que lo tienen centralizado en algún centro, ¿no?, específico de salud mental, con el cual es medio complejo interactuar y, bueno, por cambio los contratos también van cambiando de centros de atención. La verdad que claro, es sumamente infrecuente poder encontrar a alguien con el cual quiere decir que el sistema está armado para que no nos encontremos ni trabajemos juntos. Y por lo menos a mí en el sector privado me pasa eso. Bien. Vos sabés que sigo sin entender, soy muy duro para algunas cosas, sigo sin entender por qué la neurología está fuera de la salud mental. Pero es una limitación mía, no la estoy entendiendo. No entiendo por qué está la neurología y la salud mental. A mí, en el día a día, lo que me llama mucho la atención cuando tengo que interactuar con psiquiatras es que la mayoría, a ver, nosotros vemos mucho resonancia magnética cerebral, mucho. Porque, bueno, es el principal órgano que estudiamos. Y el psiquiatra no sabe ver la imagen, y es médico también. Y eso nunca me terminó de cerrar tampoco. ¿Por qué no puedo interpretar a la imagen cerebral, ¿no? Y es sobre lo cual él también trabaja.
La verdad que no tengo una respuesta para eso. Bien, yo creo que puede ser muy importante que empecemos a generar más preguntas de este estilo, ¿no? Esto que estás diciendo vos, es fundamental, esto, ponerlo en un trabajo escrito. Lo que sí hay últimamente, bueno, originalmente el electroencefalograma fue diseñado por un psiquiatra en realidad, que quería evaluar la conducta del paciente. Hoy por hoy se usa más que nada para la detección de convulsiones, crisis epilépticas, descargas epilépticas. Pero originalmente fue diseñado para eso. Y lo que hay algunos trabajos ahora en electroencefalografía que se llama cuantitativa es... hay un grupo de estudio que evaluó los trazados basales, los registros eléctricos basales, y la respuesta del paciente al tratamiento farmacológico antidepresivo. Ese sería un punto de contacto que tendríamos, así, un punto de contacto bien específico, material nuevo con la psiquiatría. Bien. Es algo nuevo, como te digo, no es de los últimos meses. Como más reciente. Carla, querías hacer una pregunta, Carla Ingrata. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Carla. ¿Te escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien. Sí, mi duda reside en, a ver, nosotros como psicólogos, ¿no? Hablo desde nuestro lugar, es mucho más común pensar de manera lineal, que seguramente esté mal, pero digo, nosotros tenemos recibimos un paciente y consideramos que es aconsejable derivar a un psiquiatra. ¿Por qué tomamos esa decisión y no consideramos que es aconsejable derivar a un neurólogo? Entiendo que es muy difícil la diferencia, pero digo, bueno, Excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí, lo que pasa, el circuito habitual que uno ve es el psicólogo deriva al psiquiatra y el psiquiatra deriva al neurólogo. Claro. Eso es habitualmente cómo se da. Bueno, con esto le interactuamos bastante en el hospital. Muchas veces yo le derivo pacientes a él, no necesariamente son para el psiquiatra, digamos. Nosotros hablamos, por ejemplo, pusimos como ejemplos a pacientes epilépticos que tienen mucho más prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión, y yo habitualmente lo derivo en el hospital, se lo derivo al equipo de salud mental, más que a psiquiatría directamente. Pasa que la neurología es muy amplia también, ¿no? Parece, pero es súper amplia y tampoco todos los neurólogos saben tanto de neurología conductual, que los psiquiatras sí saben. Entonces, en ese sentido, capaz me parece bien por ahora manejarlo así. O sea, que la interacción sea psicólogo-psiquiatra, y si el psiquiatra detecta algo que no le resulta familiar, derivarlo al neurólogo. Bien. Sí, me ha pasado. Iba a agregar que también tiene que ver un poco con la formación y el entrenamiento que tengamos, porque nosotros en el servicio aprendimos a hacer un montón de derivaciones directo al neurólogo también. Sobre todo con cuestiones de sueño o en adultos mayores con la memoria, o en algunas otras cosas que vayan apareciendo que nos parece que no es necesariamente al psiquiatra, hacemos bastantes derivaciones también. Pero por ahí no nos enseñan tanto en la facultad. Yo particularmente lo aprendí más en la experiencia en el hospital que... Sí, depende mucho, es muy subjetivo, depende de la formación de cada uno, como decís vos, Belén. O sea, la realidad es que hoy por hoy los trastornos de sueño habitualmente los manejan los neurólogos. Si antes lo manejaba el psiquiatra, hoy por hoy, en ese caso puntual, y lo que es deterioro cognitivo, demencias, la verdad que los psiquiatras, la mayoría que conozco, tratan de esquivan la bala y se la dejan al neurólogo. Pero sí, yo creo que eso yo lo discuto mucho con mis colegas cuando hablamos de calidad de atención, y la conclusión siempre es la misma, que depende más de un jugador individual que de un equipo en la práctica del día a día. A la hora de juzgar un centro por la calidad, es muy difícil. Bien. Bueno, me parece que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, ¿no?
Sí, y me parece que también con esta tendencia, digamos, a la fragmentación que tenemos, creo que naturalmente, idiosincrásicamente nos cuesta mucho integrar. Sí. Y cuando algunos hacemos fuerza en los congresos o en las ponencias para integrar, se nos tilda un poco rápidamente de decir, bueno, pero no se puede mezclar todo, dicen, ¿no? O ustedes son psicólogos, pero no saben de medicina. Entonces, y ahí otra vez aparecen, como dije en APA el año pasado, como los controles de frontera donde piden pasaporte, y entonces el psiquiatra no necesita pasaporte para ejercer la psicoterapia, pero el psicólogo necesita pasaporte y visa si pensar en medicar, y automáticamente va a estar rechazado. Entonces digo, esto de las fronteras tiene también la arbitrariedad de los grupos de poder y de los grupos que están más asociados a las empresas farmacológicas. Pero a mí me parece que hay que seguir buscándole la vuelta a esto, porque indudablemente en todos estos años de la humanidad, las disciplinas de la salud no logran como ponerse de acuerdo en integrar al sujeto, ¿no? Fíjense que estamos en 2020 y todavía seguimos hablando de qué es lo mental y qué no es mental. Qué es psicológico y qué es físico. Ya Freud en una conferencia decía, cuando un orador habla ante su audiencia, la palabra tiene un poder ensalmador, porque la palabra puede hacer reír, puede enojar, ¿no? Si cualquiera de nosotros recibimos una notificación en nuestro teléfono en este momento que nos advierte que alguien que para nosotros es muy, muy importante, no sé, está sufriendo un accidente o fue secuestrado, rápidamente las reacciones corporales químicas entran en acción, rápidamente. No tarda más de 2 segundos. ¿Sí? No, totalmente de acuerdo. Basta que uno vea un mensaje, que hasta podría ser un mensaje amenazante para una persona. Yo pensaba en la película, por ejemplo. Cuando al médico, o Malware, ¿no? Recibe el primer llamado de amenaza. Rápidamente no puede dormir más. No puede pensar otras cosas. Se le empieza a tener como interrupciones en su capacidad cognitiva. ¿Y qué medicación fue la que hizo efecto? Una palabra. Es una palabra. Entonces digo, a los psicólogos a veces nos cuesta bastante sostener y defender el efecto químico que tiene la palabra en el organismo. Y a los médicos les cuesta muy fácil desterrar el efecto químico, cuando muchas veces algunos médicos son los principales causantes de trastornos psicofísicos cuando dan algunas noticias diagnósticas, por ejemplo. Siempre comparto con Martín, que ya lo escuchó este ejemplo, que hace mucho tiempo en el hospital una paciente mía me llaman porque había tenido como un cuadro lipotímico ahí en la sala de espera. Entonces la voy a ver y la llevo al consultorio y bueno, estaba muy mareada, estaba muy mal y me dice, no, lo que pasa es que acabo de salir del neurólogo, que no era Martín, y dice, sí, vale la aclaración, no era Martín, y dice que el neurólogo la recibió, bueno, como que no la miró mucho, qué sé yo, miró su tomografía, puso la tomografía a la luz y le dice, sinceramente, dice yo, sin mirarla, yo no sé cómo estás caminando, le dice, porque tenés toda la parte derecha de tu hemisferio cerebral, están todas las neuronas muertas. Con lo cual no tengo idea cómo estás en pie. Claramente sale del consultorio y se desmaya. Entonces digo, es algo tan observable y tan simple que a mí me sigue llamando la atención como algunos profesionales, tanto psicólogos como médicos, todavía no entienden la función química de la palabra en el cuerpo, ¿no? En el cerebro. Cómo todavía pueden seguir hablando de, ¿pero es psíquico o es somático?
Bueno, Martín, te agradezco enormemente el espacio que nos dedicaste para agotar las preguntas y, bueno, está el mail de Martín López Vicky en el PowerPoint, así que si vos me permitís, cualquier duda que surja o cualquier contacto que necesiten hacer, te pueden ubicar por esa vía. ¿Está bien? Sí, ningún problema. Bueno, Sí, muchísimas gracias y le damos un aplauso. Saludos. Un aplauso, por lo menos en cámara, Martín. Muy bien. Gracias también al equipo docente y bueno, Martín, nos estamos viendo y hablamos de alguna derivación. No sé si se fue o se congeló, pero bueno. Sí, se le congeló, me parece justo. Sí. Bien. A ver, ahí hay algunos comentarios o preguntas, ¿no? Son agradecimientos, me parece. Agradecimientos. Bien, respecto de la parte operativa de la pasantía, ¿alguna pregunta, algún anuncio? Ya para junio estamos trabajando mucho sobre la modalidad esta virtual para la clase de niños. ¿Les gustó, les pareció interesante la mañana de hoy? ¿Alguna crítica constructiva? Hola, ¿qué tal? A ver. Fernanda Panzerini. Fernanda, ¿cómo estás? Ahí está, ahí te vi. También. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Yo me perdí lo que es la primera parte por esta cuestión que parece que cuando se graba la clase después no permite el acceso. Aparentemente sería por este problema. A ver cómo se puede solucionar de alguna manera esto. Yo sé igual que está grabada la clase y eso me tranquiliza, por suerte. Pero bueno, dejar comentado esto para tener en cuenta. Sí, Fernanda, creo que ya todos saben, pero lo vuelvo a decir, por ahí lo podemos escribir. El canal de YouTube donde va a aparecer la clase grabada es... Está publicado en Classroom. Ok. Sí. De todos modos, y ya más allá del aprendizaje sobre la marcha un poco, tenemos identificada la manera de que no les vuelva a pasar que tengan que pedir autorización, sino que al llegarles el mail ya son personas directamente admitidas en la sala. Bien. Muy bien. Bueno, los saludo, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en 15 días, entonces, más o menos, ¿no? Aprox. Así es. Bueno, gracias equipo docente por todo el trabajo que hicieron. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. No entiendo si me voy llorando. ¿Querés ir a la casa de Pedro? Sería con dificultades, perdón, ¿eh? Me parece, Cami, que vas a tener que ir a lo de Pedro. Cami no, perdón, Pedro. Bueno, bueno, nos despedimos, después hablamos, ¿sí? ¿O querías decir algo, Belén? No, perfecto, solo que lo último me costó un poco porque estaba sola, pero estuvo Bien, muy bien. vamos a ver cómo queda ahora esta grabación que todavía sigue. Dale. Yo la tengo que detener desde acá abajo. A ver. Sí, que después va a haber que... Después va a haber que editar esto, ¿no? ¿Se podrá? Cami Sí. Vidal se